martes, marchando por muchas calles, este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza, docentes argentinos, conquistando nuestro destino, maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera, la ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar, en una escuela pública donde no hay que pagar, por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás, juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño, aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, de lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera, maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña, la escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera, la ira, 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 la ira, ira, la ira, la ira, 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 la ira, ira, la ira. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de La Tiza de Punilla, en esta tarde del Valle, desde Villa Carlos Paz, tarde-noche, porque ya está oscuro, total. Ya es tarde-noche, pero no es tan tarde en realidad, son las 7 que estamos comenzando, 7 y algún minutito. Con un vientito sur a esta hora, un poquito que da una sensación de más fresco, aunque bueno, la temperatura no está tan fresca en realidad, pero sí hay un vientillo que nos hace sentir. Y para mañana hay que tener presente que va a haber lluvias, lloviznas, con ese vientito sur, así que hay que salir con, bueno, los que dichosos que se pueden quedar en su casa, pero son envidiados y envidiadas por todos nosotros, pero el resto tenemos que salir, no nos queda otra. ¿Cómo le va Jorge Morván? ¿Cómo anda? Buenas tardes, noches a todos y todas, muy bien. Supongo que eso de los que se pueden quedar lo decías por mí, ¿no? Claro. Pero bueno, no, mañana tengo actividades, voy a salir. Bueno. Pero sí, ya el sol no lo vemos hace no sé cuánto. Hace unos ¿no? cuantos días, ¿eh? ¿Qué dice? Mira ¿Qué acá es eso? otro pronóstico nos dice que va a haber sol. No, vamos a tomar acá tengo el pronóstico que dice que mañana va a llover. Recordemos que han vaciado el servicio meteorológico y que podemos tener cualquier tipo de por anuncio en nuestro celular. El vientecillo que hace ahí afuera creo más que va a llover que otra cosa. De todas maneras va a estar fresco por el vientito. No veo nada de acá. Usted sabe, soy chicata. No. El vientito de ese sur, creo que hay que protegerse, hay que cuidarse. Pero hace varios días que no vemos el sol. Recordemos que no hicimos nuestro programa en vivo el miércoles pasado. Estuvimos, bueno, en una adhesión totalmente unánime a lo que fue el Ni Una Menos y sus marchas que se replicaron en distintos puntos del país, de Córdoba especialmente, en distintas localidades. En Villa Carlos Paz, bueno, especialmente con un importante número de acompañantes de este reclamo, de esta marcha, de esta visibilización, de un clamor. Sí, un clamor, un pedido de justicia, un pedido que ya viene, en el caso de Ni Una Menos, 11 años, que vienen marchando y que vienen pidiendo. Creo que este fue un año diferente, un año que vino asignado por un femicidio que nos tocó muy de cerca y creo que eso también por ahí incentivó a que estas marchas en toda la provincia, en todo el país, digamos, en las pequeñas localidades, en La Falda hubo marcha, en Capilla del Monte. Exacto. Bueno, yo estuve acá en la de Carlos Paz,
Paz, que como decían, yo bien no suelo venir siempre a Carlos Paz, pero había mucha más gente de lo habitual, o sea que, bueno, un buen indicio, ¿no? Y que se suma a esto que pasó el fin de semana también, ¿no? De esto de salir a despedir a un ídolo, más allá de las negaciones por parte del gobierno nacional para decretar un duelo o para dar el congreso donde normalmente se hacen este tipo de despedidas. Pero así todo, la gente estuvo haciendo 60 horas de cola para despedir a su ídolo y bueno, eso marca un poco también, me parece, el momento que estamos viviendo, ¿no? Donde la gente se empieza a despertar, me parece. Bueno, ojalá que así sea, por lo menos lo sacude el estado de ánimo, la memoria, estos eventos, ¿no? Tan bueno, que llegan tanto al corazón, en un caso tremendo, un evento por el que no hubiéramos querido pasar ninguno de los dos, pero bueno, digamos, son diferentes entre sí. Sí, pero un evento que se repite cada 31 horas, ¿no? Exactamente. O sea que por ahí fue como. Es que yo creo que mucho, vos decías, pero nos tocó de cerca y lo tuvimos muy cerca también. Claro. O sea, es como, bueno, también vimos algunas prácticas que aparecen en torno a prácticas discursivas, prácticas en las redes sociales. También tenemos la ocasión de ver muy de cerca, de participar o de ver muy de cerca este tipo de cosas, ¿no? Y estamos en comunicación ya porque este va a ser un tema que vamos a tocar, bueno, con este pequeño delay o no de una semana, porque está todo muy, muy candente y esperemos que siga así, que se siga hablando de esto, no es que hay un momento, una fecha, y al contrario. Y ya está en comunicación con nosotros Silvia Marchetti, secretaria de Derechos Humanos y Género de UPC, también una asidua invitada a nuestro espectro radial como para conversar. Silvia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Silvia, muy bien, acá en esta tarde-noche fresca. Y bueno, veníamos hablando de esto que pasó con el 3J, con el Ni Una Menos, con la situación que sé que estuviste, en la que participaste, donde se logró que a través del gremio se permitiera una salida anticipada a todos los docentes que quieran participar en la marcha, que creo que eso fue muy importante. Y bueno, que nos cuentes un poco tu mirada de esto, ¿no? Porque obviamente esto nos llega a todas las escuelas, ¿no? Al interior mismo de cada una de las escuelas. Así es, al interior de las escuelas y a la sociedad en su conjunto. Claro. Yo, antes de hablar de este tema, les quiero contar que estamos en Jesús María, en la inauguración de la sede nueva de Jesús María, así que yo espero que no les lleguen a través del teléfono los ruidos, porque traté de alejarme lo más posible, pero sigue habiendo un montón de ruido. Hay mucho festejo. Así que bueno, espero. Y bueno, hay voces, hay cantos, hay de todo. Qué bueno. Pero bueno, con respecto a lo que ustedes estaban hablando, digo, antes de hablar del 3 de junio, me gustaría hablar del Indio Solari y de todo lo que aconteció en torno a eso. Uh-huh. Y ustedes nombran al presidente de la Nación y a sus huestes, ¿no? Yo lo que creo es que hay algo que a ellos no les pertenece, que no lo tienen y lo tenemos nosotras, el pueblo, la gente, que es el amor. A nosotros nos moviliza el amor. Y yo creo que del otro lado, esta gente no entiende lo que es el amor. No entiende lo que es el amor incondicional, el amor, la convicción, los compromisos que nos movilizan, más allá de los dineros, más allá de los cargos, más allá de lo que sea. Eso que se demostró con 60 y pico de cuadras de cola de un montón de gente que quería despedir a su ídolo, yo creo que eso es amor. Como también ha pasado con Cristina en algún momento, como también ha pasado con Edita, como ha pasado con grandes ídolos
Yo creo que eso es propiedad nuestra, es propiedad del pueblo, de la parte popular, digamos. Y sí, eso y que ellos... no le podemos pedir, no lo entienden. No, y creo que también ellos hacen todo lo posible para que esto no se rompa, ¿no? Que desaparezca. No, claro, no les porque... sirve la fuerza del amor, la fuerza de la gente, la fuerza del pueblo. No. Pidiendo, reclamando o bien, como en este caso, despidiendo, ¿no? Y además es muy peligroso, Jorge, porque mientras estemos todos desperdigados, ellos nos siguen ganando, pero en algún momento esas fuerzas se empiezan a reunir, se empiezan a juntar, y ahí es donde cambia la historia y ahí es donde ellos pasan al olvido. Claro. Al más oscuro de los olvidos. Sí, que de donde nunca deberían haber salido, porque recordemos que vienen saliendo y volviendo, saliendo y volviendo, ¿no? Así es. Bueno, y acá estamos nosotros para acordarnos de eso y para tratar de hacer una historia diferente. Bueno, y con respecto al 3 de junio, que en realidad una de las cosas que nosotros siempre decimos, yo creo que lo he dicho acá en alguna oportunidad también, el 3 de junio es ni más ni menos que una efeméride. En realidad la pregunta del millón y la pregunta que yo he andado haciéndole a todo el mundo, a mucha gente que estaba muy dolida y muy acongojada con esto que pasó con Agostina, es: yo lo único que hago, perdónenme que me ponga en este papel, pero es preguntar qué han hecho hasta ahora y qué van a hacer después para que de una vez por todas se detenga la violencia contra las mujeres, para que no nos sigan matando. Porque cuando hay un acontecimiento horrible como el de Agostina, todo el mundo se rasga las vestiduras. Ahora, al día siguiente seguimos con las conductas machistas, seguimos bancándonos todas esas pequeñas violencias cotidianas, seguimos sin intervenir en un montón de cosas que pasan en las escuelas, y entonces ahí sí que la condenamos a Agostina y a todas las otras víctimas de femicidio, las condenamos al olvido. Porque en realidad, ¿cuál es el modo de mantenerlas vivas en nuestra memoria? Es haciendo cosas para que esta violencia se detenga de una vez por todas. Claro, porque vos decís, es una efeméride, en este caso fue Agostina, pero es algo que yo decía recién, ¿no? Se repite cada 31 horas, hay un femicidio. Exacto. O sea, hay un hombre que mata a una mujer, ¿no? Por lo que sea. Y además, Jorge, perdóname que te interrumpa, pero yo no quiero minimizar las cosas, pero en realidad la muerte de Agostina es mucho más horrible porque es una niña, pero ha habido otras muertes horribles en nuestra provincia, pero también se construyen buenas y malas víctimas. Cuando las personas descuartizadas han sido personas trans o han sido personas que trabajaban sexualmente, que trabajaban en la calle, y bueno, no hubo tanto horror, ¿viste? Porque siempre en nuestro fondo fascista hay un pensamiento de que hay algunas personas que actúan de modo tal que esa muerte es como una consecuencia de su vida. Sí. Y nosotros eso queremos que la gente deje de pensarlo. Y de hecho nadie merece que la maten. De hecho, con Agostina se intentó hacer algo, ¿no? Con la madre de Agostina, tal cual, con la familia, con los padres, sí. No, y además, con lo de Agostina también, que también lo hemos discutido mucho en estos días, adentro del sindicato y con quienes pudimos, es esta historia de que enseguida se piensa en una familia responsable. Nosotros sabemos que hay un montón de familias cuya vulnerabilidad no les permite abordar las problemáticas de sus hijos. Son padres y madres que están tan afectados y tan vulnerados en sus derechos, y por consumos, y por relaciones tóxicas, y por violencia, y bueno, si te pones a enumerar hay un montón de cosas, que tampoco esas familias a veces están en condiciones de hacerse cargo de las problemáticas de sus hijos. Por eso es que lo que nosotros reclamamos siempre es la presencia del Estado. El Estado, con campañas, con políticas públicas, con políticas públicas que efectivamente cuiden a las infancias, a las adolescencias y a las juventudes, el Estado presente es el que salva vidas. No se puede depositar en determinadas personas esa responsabilidad. Sí. Claro. Bueno, es un momento, la verdad que el panorama con respecto a eso, teniendo en cuenta el retroceso del Estado,
un poco el librarse, digamos, sacudirse para librarse en nombre de limpieza de ciertas cuentas, de cuestiones económicas, ¿no? De que acá no voy a invertir, acá tampoco, y acá tampoco. Comienzan a circular modos de demostrar que está bien no invertir en tal o cual cosa. Así es. Y bueno, es un momento en una coyuntura muy difícil para cuando se haga retrocedido como una cantidad de pasos, seguir mirando esto a lo que estás haciendo referencia, ¿no? Bueno, nosotros justamente con respecto a eso estamos preparando un documento que lo vamos a trabajar, nos vamos a tomar el compromiso de trabajarlo como sindicato y lo vamos a intentar acercar no solamente al Ministerio de Educación, sino a la Secretaría de la Mujer y a cuanto espacio estén dispuestos a escucharnos. Nosotros queremos pedir que de manera urgente se convoque en la provincia de Córdoba a conformar un comité interministerial, una comisión interministerial, para salvaguardar el cuidado de, como decía, de niñeces, adolescencias y juventudes, por un lado, y por el otro lado, bueno, que puedan revisar, que puedan generar políticas públicas nuevas, pero que puedan revisar las que ya están, a ver si sirven, a ver si son efectivas y modificarlas. Y por otro lado, también lo que le vamos a ir a pedir a todos estos ministerios es que formen una mesa con las organizaciones sociales, que escuchen a las organizaciones sociales que tenemos cosas para decir. Porque a veces sucede que uno conversa con algunas personas que están en ejercicio de funciones gubernamentales y ellos creen que todo lo que están haciendo está bien y que están haciendo muchas cosas. Y cuando vos te das cuenta, cuando vos charlas con la gente real, con los docentes por un lado, pero con las familias o con la gente de los barrios por el otro, vos te das cuenta que hay cosas que no funcionan bien. Entonces yo creo que nuestra responsabilidad como militantes sindicales, pero además como ciudadanos y ciudadanas, es llamar la atención sobre esto. Entonces, bueno, en eso, ahí tenemos un documento ya elaborado, estamos haciendo que diferentes compañeros lo revisen, a ver si está correcto, y seguramente la semana que viene lo vamos a estar presentando. Buenísimo. Pero aparte, Silvia, nosotros como gremio docente es importantísimo el papel de las escuelas y de los docentes y de las de la necesidad que tienen las escuelas por ahí de tener esas estructuras de soporte para estos casos que creo que son cada vez más recurrentes y que necesitan ser abordados urgentemente, ¿no? Bueno, porque las escuelas están solas en esto, chicos. Sí. Las escuelas tienen los protocolos, saben cómo actuar ante diferentes problemáticas, pero cuando van a pedir fuera de la escuela ayuda, y cuando digo ayuda es tanto cuestiones de abusos, cuestiones de acosos, cuestiones de consumos problemáticos, cuestiones de vulneración de derechos, no tienen a dónde recurrir, porque empiezan a pasar los reclamos de un lugar a otro y no hay una respuesta efectiva. Entonces, bueno, vamos a ver si nosotros logramos, no quiero decir que nosotros solo, vamos a invitar a mujeres de otras organizaciones, vamos a invitar a otros sindicatos para ver si nos podemos unir en ese reclamo, porque creo que si estas cosas que pasan no logran modificar alguna de nuestras acciones para que nos podamos reunir e ir por más, y bueno, viste, nos van a seguir matando con absoluta impunidad. Bueno, la verdad, Silvia, ese es un tema que a uno le provoca tantas, para quienes transitamos las escuelas, ¿no? Tantos ecos, sí. Ecos de cosas que se escuchan de los chicos, las chicas, sus familias, los docentes, las docentes, con sus propias trayectorias, porque los adultos que transitan las escuelas están en muchos casos en las mismas condiciones de vulnerabilidad. Así que así es. Bueno, en todo lo que se pueda seguir conversando, ¿no? Seguir hablando de la cuestión, generando nuevo pensamiento que implique nuevas acciones materializadas. Bueno, todo es tan necesario y bueno, y ojalá que un día podamos decir que va alcanzando la suficiencia, ¿no? Que va
de alguna manera alcanzando un cierto nivel de estabilidad. Me llegó esto que decís, es una efeméride. Bueno, en todas las escuelas esta fecha debe ser una fecha de reflexión. Quienes quieran salir a la calle saldrán, pero también está esta posibilidad hacia adentro de la escuela de hacerlo circular. Te agradecemos muchísimo. Después seguir trabajando. Seguir trabajando. Y una última cosita, perdónenme que yo soy siempre muy verborrágica. Y nos encanta, Silvia, nos encanta. Yo creo que en tiempos horribles, como lo que nos toca vivir, de dolor, o de tristeza, o de oscuridad, donde hemos perdido certezas, a donde tenemos mucha incertidumbre, yo creo que hay que volver a lo más primitivo, que es juntarnos. Hay que empezar a juntarse con los propios compañeros y compañeras del sindicato, juntarse con compañeros y compañeras de otros sindicatos, juntarse con personas de organizaciones, juntarse y empezar a militar, porque ¿sabés qué? Nosotros ahora estamos viviendo un tiempo de desfinanciamiento, de cancelación, etcétera, etcétera. Pero nunca sabemos cuándo este tiempo va a cambiar. Entonces tenemos que estar preparados y preparadas, para que cuando esto cambie ya tengamos algunas cosas encaminadas para que rápidamente se pueda dar respuesta. Porque si no estamos sonados, si estamos inmovilizados, me parece que no estamos bien. Por eso es que tenemos que ponernos en marcha para seguir trabajando. Sí, y ojalá que esto que pasó el fin de semana sea como un disparador para todos, ¿no? Para que nos juntemos, para que salgamos y para que reclamemos o nos preparemos para lo que se viene, ¿no? Que va a ser difícil, ya lo sabemos. Va a ser difícil, sí, es muy difícil la reconstrucción. Silvia, es más difícil construir que reconstruir. Tal cual. Silvia, te agradecemos mucho. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias como siempre, y saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Gracias. Chao, Silvia. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao. Bueno, muy bien. Sí. La verdad, muy bien. Bueno, ustedes saben que venimos haciendo algo aquí en La Tiza de Punilla, que es compartir estos podcasts, los podcasts que se llaman Relatos de Escuela, que en este caso nos trae la memoria de María Teresa Andrueto. Sí, ya lo tuvimos a Peteco. Tuvimos Peteco, a Teresa Parodi y en este caso Tere Andrueto, que lo vamos a escuchar ya mismo. A ver. Hoy, en Relatos de Escuela, somos testigos de cómo esta mujer se anima a ser atravesada por sus propias historias. La Tere, como Yereseid, nos cuenta cómo utilizar el relato como estrategia de supervivencia. Es en la escuela donde María Teresa Andrueto ensaya lo que será luego su destino de escritora y narradora. Es en la escuela donde se producen algunos hallazgos y ese hacer personal se hace social. María Teresa Andrueto, como cariñosamente la llamamos, la Tere Andrueto, nos sorprende con estas historias donde se entrelazan el cuento, que luego escribirá 1000 veces, el cuento que habla de una mujer que cuenta, formando un tejido de relatos. Ella nos escribe esas historias que viven para siempre. En Relatos de Escuela, hoy el verbo enlazar, tender lazos que unan cosas, gentes, historias. Enlazar, unir palabras que girando sobre sí mismas vuelvan a contar una y otra vez. Cuando iba a segundo grado,
en una situación familiar que no era muy próspera, llevé al comienzo de clases una caja con 12 colores con té. Así era la marca, así se llamaba la marca. Y para hacerme amigos se me ocurrió rifarlos, o sea que volví a casa sin mis colores. Mi mamá se enojó mucho y me pidió que los recuperara. Así que yo durante, eran 12 colores, así que durante 12 días llevaba mi merienda y en vez de comerla yo, se la entregaba a alguno de mis compañeros como un recambio para pedirle la devolución del lápiz que les había tocado en suerte. Algo debo haber aprendido de eso porque al año siguiente me mudaron de escuela y entonces para hacerme de amigas se me ocurrió contarles historias. Yo leí en mi casa, en los diccionarios, en las enciclopedias, relatos, leyendas, cuestiones históricas, y a mi manera se las contaba a mis compañeras de curso, a mis futuras amigas. Y entonces sucedió algo muy bonito, que en vez de entregar yo la merienda, ellas me regalaban a mí parte de la suya. María Teresa Andrueto, quien considera que escribir es desobedecer, nace en Arroyo Cabral, Córdoba, en 1954. Estudia letras en la UNC. Practicante y especialista en literatura infanto-juvenil, Andrueto estuvo en 1983 entre las fundadoras del Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infantil y Juvenil, CEDILIJ. Como docente, escritora, conferencista, columnista de radio, la construcción de la identidad individual y social, las secuelas de la dictadura en su país y el universo femenino son algunos de los ejes de sus obras, que ha sido distinguida con numerosos galardones. En el 2012 recibe el premio Hans Christian Andersen, la mayor distinción dentro del campo de la literatura infanto-juvenil. Su obra no se limita a un público específico, sino que cruza generaciones, siendo valorada tanto por su literatura juvenil como por sus ensayos sobre el arte de narrar y la escritura. Podemos mencionar entre los títulos más destacados La mujer en cuestión, Lengua madre, Stéfano y El árbol de lilas. Pasó en Relatos de Escuela María Teresa Andrueto. Muy bien, y aquí tenemos entonces un nuevo relato en la voz de María Teresa Andrueto, pero por supuesto elaborado toda esta selección de estos recuerdos, estas memorias por Analia Gómez, con el auxilio en la parte técnica del IPETIM de Tanti. Así es. En su sector de comunicaciones, porque se escucha impecable, muy bien, realmente. Y ustedes lo pueden encontrar a esto para volver a escucharlo. ¿En dónde, Jorge? Y nosotros tenemos una cuenta de YouTube que se llama La Tiza Punilla. Nos buscan como La Tiza Punilla y ahí van a encontrar todos nuestros programas y también estos podcasts que los estamos subiendo semana a semana. Así que pueden entrar a YouTube, La Tiza Punilla, y ahí le van a aparecer todos los programas y los podcasts. Le pedimos que se suscriban, así le van a llegar los avisos cada vez que ingresamos un video nuevo. Así es. Bueno, muy bien, muy lindo. Mientras esperamos un momento para nuestra segunda entrevista, vamos a comentar algo de está abierta la convocatoria, information, la convocatoria inicial y primaria para la LOM 2027.
¿sí? Que estén atentas las maestras jardineras y maestras y maestros de primario, porque el periodo va a ser desde el 1 de junio y cierra el 22 de junio. Recordemos que, bueno, no tuvimos tiempo de hacer nota porque no tuvimos programa la semana pasada, no sé si vamos a poder coincidir la semana que viene, como para que nos expliquen un poco cómo viene la mano. Bueno, vamos a ver. De todas formas, hay 2 mails para las que estén viendo el tema, que es soporte.sistema.ip, o sea, de inicial y primario, sí, @cba.gov.ar, cba con B larga, gov con B corta. Muy bien. Y el otro es consulta.juntaip.córdoba.gov.ar. Otra información que se conoció en estos días por parte del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba tiene que ver con el Mundial de Fútbol que está comenzando en estos próximos días. Desde la provincia se dio a conocer la decisión a través de una resolución de que los horarios en que existan ciertos partidos que está jugando la selección, así como la apertura del Mundial, se puedan arbitrar los medios para que los estudiantes, las estudiantes, niños, niñas, jóvenes, lo que sea, puedan acceder a ese momento de juego. Y además, ahí ya circulando toda una serie de materiales que tienen que ver con ese momento deportivo, ¿sí? Nosotros en nuestra producción estuvimos haciendo un debate en torno a esta cuestión, debate que tiene que ver, también con miradas y posiciones personales con respecto al fútbol, con respecto a este momento del fútbol en el que se nota muchos intereses en torno a este juego, intereses económicos que tienen que ver también con los países donde se está jugando el Mundial. Ya hemos visto algunas cuestiones ahí, por ejemplo, equipos que llegan desde África, que han sido tratados de manera cuando arribaban a los aeropuertos norteamericanos y ya las imágenes recorren el mundo. Sí, hay un árbitro que lo mandaron de vuelta. Bueno, esas cosas, ¿no? Que creo que la invitación en este caso podría ser a pensar sobre eso. Bueno, a ver, ¿qué nos provoca ese tipo de cosas? Sí, quizás no fue la mejor elección elegir como sede un país que está en guerra con todo Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, no sé, me parece, no creo que haya sido la elección más. Lo que pasa es que entiendo que cuando se elige el país tiene que ver con ciertas inversiones que el país está en condiciones de hacer para poder recibir a todo el mundo que llega a ver y a participar de este evento. Y que se hace como una especie de una especie de concurso ahí para ver quién está poniendo todo lo que tiene que poner. Igual vamos a tocar un poquito este tema desde el punto de vista de la escuela, de lo que llega a la escuela y lo que también Unión de Educadores está proponiendo como materiales para poder mirar pedagógicamente esto que forma parte del contexto de nuestras familias, de nuestros estudiantes, de lo que nos está sucediendo. No hay duda de que es un tema que va a abarcar este mes y medio en las escuelas de forma tan totalmente importante que está bueno poder abordarlos con contenidos que sirvan para la producción. Bueno, y tenemos ya para nuestra segunda nota, estamos recibiendo a quien fue recientemente electa como presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, Claudia Cedrón, que la tenemos en el aire. Hola Claudia, ¿cómo estás? Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, acá con Valeria y Celso. Y bueno, venimos hablando desde el principio del programa de esto de lo que fue el 3J. Te cuento, Claudia, es un programa que está dedicado a los trabajadores de la educación, a los docentes, maestros, maestras, fundamentalmente del Valle de Punilla, pero bueno,
todos los que nos quieran escuchar nos pueden escuchar por YouTube igual. Y bueno, esto del 3J fue como un hito importante porque bueno, nos agarró con el golpe que nos había dado el caso Agostina, pero bueno, creemos que es algo que afecta mucho a las escuelas, afecta a las familias, obviamente, al Estado en general. Y bueno, desde el Colegio de Psicólogos sé que están abordando, bueno, vos hablaste mucho en tu asunción, en tu discurso, digamos, sobre el tema de la violencia. Estamos en una sociedad que está, entiendo, un poco rota, ¿no? Hay vínculos sociales que se están rompiendo, el Estado, más que ayudar, está poniendo todos los palos que puede en el camino. Y bueno, queríamos ver un poco desde la mirada, desde la psicología, cómo se puede afrontar, cómo se puede afrontar estas situaciones tan terribles, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nos parece muy importante, siempre que podemos desde el colegio, participar y dar una opinión en lo público en relación a temáticas que entendemos que son obviamente de interés general, que son tan complejas y tan dolorosas, ¿no? Vos hacías mención al discurso de Asunción, que fue apenas unos días, el viernes pasado, y bueno, la verdad que fue un discurso que pensé mucho. Los discursos de Asunción suelen ser discursos más protocolares en general en las instituciones. Me parecía que después de la situación de Agostina, pero también hubo otro femicidio muy tremendo en la provincia de Misiones que deben haber escuchado y visto. Dulce. De Dulce, sí, fue realmente conmovedor y conmocionante a la vez. Perdón, escucho mucho ruido de fondo. No sé Claudia, si no te preocupes por el ruido porque no sale al aire para nada. Se te escucha impecable. Bien, ¿ustedes escuchan bien? Perfecto, sí. Bueno, así que se dé cuenta que no está el ruido. No sale al aire, sale al aire. Perfecto. Digo esto, ¿no? Que dos situaciones muy, muy terribles, muy dolorosas, que ponen en el tapete algo que no es nuevo, ¿verdad? Digamos, cuando hablábamos, ustedes decían ni una menos, en el 2015 se colectivizó una problemática que tampoco era nueva en el 2015, sino que en verdad creo que el femicidio de Chiara Páez pasó algo muy parecido a lo que nos pasó ahora con Agostina, por lo cruento, por lo dramático que pueden llegar a ser algunas veces las situaciones de violencia en sus extremos, como son los femicidios, pero que, como digo, no son situaciones nuevas y que un poco nos hablan de las violencias de géneros, pero también nos hablan del modo de organización de nuestra sociedad. Entonces, cuando el discurso decidí tomarlo, es un poco porque creo que tenemos un rol, las instituciones por una parte, y desde la profesión de la psicología por otra parte, el trabajo que tiene que ver con las relaciones humanas, con la subjetividad y con la época. Entonces, me parecía que no podíamos ir por el lado de la vía de los discursos protocolares, sino interpelarnos y pensar, bueno, ¿qué tenemos para aportar, para pensar y para problematizar allí? Ustedes me decían al comienzo de la nota que es un programa que está dirigido principalmente a la comunidad educativa, la cual creo que es un actor fundamental, no el único, porque creo que este tema nos plantea justamente la importancia de un abordaje integral y que atañe a toda la sociedad. O sea, si nosotros creemos que estos temas los vamos a abordar exclusivamente desde una oficina o desde un lugar particular, como por poner un nombre, puede ser el polo, estamos equivocándonos en el sentido de que es una temática una problemática profundamente arraigada en nuestra sociedad, que requiere de un montón de cuestiones, ¿no? Por una parte, el rol del Estado, ¿no? Rol del Estado que, como ustedes decían, lo vemos diezmado en las políticas públicas, ¿no? Lo que nos está pasando, que es lamentable.
Pero por otra parte, también lo vemos en las relaciones humanas, digo, las familias y los atravesamientos sociales, como quedan a la vista con el caso de Agostina, familias que están muy atravesadas por un montón de situaciones, ¿no? De precariedades en torno a los consumos, en torno a otro tipo de situaciones, ¿no? Sí. Que afectan a ciertos sectores sociales. A mí una de las cosas que me preocupa mucho en las repercusiones que tuvo este caso es cómo enseguida se tiende a culpabilizar la madre cuando, bueno, probablemente esta mujer, digamos, ha vivido situaciones muy parecidas a las que vivía Agostina. Claro, es decir, estamos hablando de varias generaciones que vienen atravesando este tipo de problemáticas, ¿no? Sí, en la nota anterior... En la nota anterior justamente hablábamos de eso, de la vulnerabilidad de las familias que se incrementó, digamos, por problemas económicos, por problemas de, qué sé yo, hoy una persona... sabemos que tiene que tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes y eso hace que no esté todo el día en su casa, entonces los chicos por ahí se crían solos. El tema de las drogas y los consumos problemáticos sabemos que son cada vez peores y esto que vos decías del Estado, nosotros desde las escuelas tenemos la de financiación de la educación que es casi... horrible, no, casi, es horrible, pero también desde la salud pública, y en el caso de ustedes, también están sufriendo recortes, o por lo menos están luchando para tratar de mantener esta ley de salud mental que el gobierno quiere modificar, justamente para complicar, ¿no? Un poquito más la situación, me parece. Sí, el panorama social es muy difícil. La verdad es que cuesta hacer una nota, pensado, bueno, cómo no quedarnos con el diagnóstico negativo, pero la verdad es que es muy tremenda la situación social que vivimos. Las políticas en salud están diezmadas y cuando hablamos de salud mental mucho más. Por una parte lo que decís del debate sobre la ley de salud mental, que representa el nuevo proyecto que se está discutiendo actualmente, representa un retroceso enorme en términos de, no solo el que los psicólogos pasamos a ser como estar en un segundo o tercer plano en relación al abordaje de la salud mental, sino que se aborda pura y exclusivamente desde un lugar patológico, de enfermedad y médico, entonces reduce un montón. Volvemos a la medicación como la única alternativa y la internación como la única alternativa, cuando sabemos que la salud mental es mucho más compleja. Ustedes decían, hablábamos de los derechos al principio, es imposible pensar la salud mental de nuestra población sin pensar, por ejemplo, en el derecho al trabajo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la alimentación, en el derecho a la educación, en las situaciones tremendas que están viviendo las infancias y juventudes hoy. La verdad es que crecer en esta sociedad es muy difícil. Lamentablemente ese es el contexto en el que nos toca intervenir. Y lo que decían ustedes, también lo que decías recién, respecto de la salud mental, otra cuestión que se plantea es que cuando hay crisis sociales, la demanda de salud mental aumenta exponencialmente. Totalmente. Y esto se puede registrar tanto en el sector público. Yo soy una trabajadora de la salud pública, digamos, trabajo en salud desde hace 20 años casi en salud pública, y puedo decir realmente no solo la cantidad de demandas, sino la cualidad de lo que llega a la salud pública es una demanda casi que de urgencia permanentemente, muy tremenda, sobre todo en estos sectores de los que hablamos. Pero lo mismo nos sucede, y esto lo tenemos por ahí más relevado desde el Colegio de Psicólogos, respecto de la demanda de asistencia para salud mental en el caso de las obras sociales. Es decir, que lo que vemos que se replica es un aumento de la demanda tanto para el sector público como para el privado. Entonces, esto tiene que ver con la crisis. Claro, hay una categoría que por ahí también en las escuelas
un poco trabajamos esta categoría del dolor social, ¿no? Que empieza a hacerse, a evidenciarse a través de todos esos emergentes que acabas de mencionar. Desde el Colegio de Psicólogos, ustedes de alguna manera, o sea, como colegio, como institución, también establecen diálogos interinstitucionales u ofrecen estudios, digamos, que puedan iluminar a otras instituciones que están trabajando en esto, ¿verdad? Así es. Nosotros, bueno, primero hay que decir, el colegio no se dedica como institución a la asistencia directamente, ni tampoco sustituye al Estado en sus funciones, ¿no? Pero sí, nuestra gestión es una gestión que dialoga permanentemente con la comunidad a la que pertenecemos. Entonces tenemos, por un lado, un dispositivo de asistencia psicológica a la comunidad que es accesible, digamos, no es gratuito, pero sí es con unos honorarios institucionales, y lo que vamos a implementar desde este año es la formación de equipos especializados para trabajar con las violencias, por ejemplo, porque, bueno, es una temática que nos llega y que hasta el momento no habíamos podido tomar como tal, porque requiere formación especializada. Por otra parte, nosotros desde el colegio tenemos un observatorio de géneros, diversidades y disidencias, a partir del cual brindamos formación específica y gratuita a nuestros matriculados para trabajar sobre este tipo de temáticas. Y este año, particularmente, el curso que dicta el observatorio, gratuito, como les decía, para nuestros matriculados y estudiantes avanzados de la carrera de psicología, va a estar enfocado a violencias de géneros, específicamente. Por otra parte, estamos armando una diplomatura que para los matriculados va a ser gratuita y a lo mejor para otras profesiones tenga algún costo, digamos, pero lo estamos armando este año para poder dictarlo a partir del año que viene a esta diplomatura. El curso sí va a iniciar en agosto, pero la diplomatura va a iniciar en el 2027. Bueno, desde la formación entonces es una de las vías. Un aporte importantísimo, la verdad que importantísimo. Y ahí estaría bueno, Claudia, un poco de unión con nuestro gremio, o sea, hacer un lazo, porque realmente los docentes necesitamos mucho de ustedes. Tenemos muchos psicólogos en las escuelas, faltan muchos más, pero también esto que estás hablando de capacitaciones y demás, por ahí nos ofrecemos como gremio en este caso para tratar de compartir estas actividades, estas acciones y que tengan más fuerza, ¿no? Bueno, a mí me resulta sumamente interesante pensar esta articulación, porque yo entiendo que la escuela, así como la salud pública y las instituciones educativas, son un lugar muy importante en el que se ponen en discusión un montón de cuestiones y se transmiten modos de pensar el mundo, de pensar las relaciones. Entonces, digo, cuando se planteó la ESI, una de las cuestiones era trabajar las violencias, y era una de las maneras de prevenir o incluso de tomar conocimiento en algunos casos, en los casos de niñas y jóvenes, de situaciones de violencia. Entonces, pensar en que podamos articular con educación me parece clave, desde ya que quedemos en contacto para posibles convenios y articulaciones que podamos poner en marcha. A nosotros nos parece que si nuestro colegio puede hacer un aporte ahí, bueno, es fundamental. La verdad es que nos entusiasma. Claudia, por supuesto que tomamos nota de eso y seguiremos en contacto. Te agradecemos muchísimo. Te deseamos una gestión fructífera, bueno, de ser llevada adelante con todo lo que tengas, con todo lo que habían planeado, con su equipo. Es un momento en el que las acciones y estas posibles capacitaciones y estas miradas un poco más certeras, más cercanas a las problemáticas siempre son bienvenidas y son muy importantes. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, un abrazo y seguramente estaremos en contacto. Bueno, muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto para lo que sea necesario. Gracias. Hasta pronto, adiós. Chao, hasta luego.
Bueno, muy bien. Es importante por allí, y fíjate cómo en las dos notas pasó algo que a mí por lo menos me parecía interesante provocar, que es decir, bueno, estamos de acuerdo en el diagnóstico, veamos hacia dónde, claro, qué cosa podemos aportar. En el caso de Silvia, este documento sobre el que ya se está trabajando, esta necesidad de encontrarse y de avanzar sobre ciertos huecos blancos que están quedando en las formaciones. Bueno, Claudia Cedrón, desde el Colegio de Psicólogos, también está marcando eso, la necesidad de seguir avanzando en la formación, en la preparación de los equipos. Creo que es importante lo que dijo en cuanto a que ellos no reemplazan la tarea del Estado, ni UPC tampoco lo hace, pero sí puede forzar o por lo menos insistir en que el Estado tome su lugar, ¿no? Tal cual. Sí, y bueno, y revisar las políticas del Estado, como decía Silvia, para ver qué es lo que está bien, qué es lo que no está mal, qué es lo que falta, que se puede llegar a implementar, ¿no? Vamos a... no sé qué vamos a hacer, que ya estamos en horario de irnos, no, pero nos falta una nota. A ver, no sé si hacemos la llamadita, nos tomamos un minuto, un temita, algo, y sí, pongamos ahí una musiquita ahí para, ¿cómo no? para extender un poco, ¿le exacto, parece? Exacto. Bueno, y ya que lo vienen convocando tanto al indio, digo, ponemos algo de él, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a escuchar un hermoso tema, un tema que en realidad se ha convertido en prueba judicial, digo, ¿no? Que es Pabellón Séptimo, digo, ¿no? Relato de Horacio, que se llama, que después sí hay todo un libro que se llama Pabellón Séptimo, que está bueno que también le pongan mirada. Muy bien, a ver. Ser docente es enseñar y también aprender. Súmate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Continuamos, ya nos acercamos a nuestra tercera y última entrevista de esta noche en la Tiza de Punilla, y hace un ratito presentábamos un poco el panorama que rodea a esta temática que vamos a abordar ahora, y bueno, alguna propuesta que llega desde Unión de Educadores a este Mundial de Fútbol, esta serie de partidos, de juego y de entusiasmos que alcanzan a fanáticos de todo el mundo y en nuestra Argentina especialmente, en donde, bueno, siempre provoca mucho fervor. ¿Y qué pasa en la escuela? Porque el Mundial de Fútbol va a ser durante un periodo escolar. Ya sabemos que el Ministerio de Educación ha habilitado la posibilidad de que se vean algunos partidos, si ocurren durante la jornada de clases, pero también el Mundial ingresa dentro de las tareas curriculares, de las distintas actividades, y desde UPC se está haciendo una propuesta para, desde distintos espacios, abordar un poco esta temática. Estamos en comunicación con Raquel Elizondo, quien trabaja en el área de registro y documentación de la estancia Jesús María, Museo Jesuítico Nacional. Allí se desempeña como referente del área, ha participado de congresos, jornadas, publicado artículos en revistas sobre educación y museos, y se desempeña desde el 2019 como coordinadora del área de capacitación y extensión de la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla, y en este caso la hemos convocado para que nos cuente algo de esta propuesta que ustedes van a encontrar en la página del ISEAC UPC en torno a ciencias sociales y el Mundial de Fútbol. ¿Es así, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, así es. Así es la propuesta, es como pensar un poco en trabajar, cómo se puede trabajar el Mundial más allá de los resultados. En particular, yo trabajo en la formación docente para profesores de educación primaria, entonces como que podemos ir pensando cómo darle un nuevo sentido a las ciencias sociales
para el trabajo en el aula, ¿no? Y no quedarnos solamente con esto de que eran fechas, héroes y batallas lo que tenemos que recordar. Las ciencias sociales nos atraviesan a diario, es parte de nuestra vida cotidiana, entonces pensamos en cómo podíamos llevarlo al aula y en este caso lo planteamos desde la identidad. Cómo se construye esa identidad en este siglo XXI que es tan particular y los momentos que estamos atravesando, ¿no? No, decía, veníamos con un programa que viene signado por ahí con cosas bastante terribles, ¿no? Porque venimos hablando por el 3J, por el Ni Una Menos y demás, ¿no? Y las violencias en las escuelas. En este caso creo que tenemos una oportunidad de algo que realmente a los alumnos y a las alumnas, digamos, les entusiasma, les gusta. Entonces creo que es un elemento muy valioso en las escuelas como para aprovechar y meterse desde ahí a dar sus propios contenidos, ¿no? Desde ICIEX sabemos que que pueden entrar a ver en Conectate, que están todas las propuestas de las distintas áreas, matemática, lengua, geografía. En el caso tuyo de las ciencias sociales, ¿cómo o qué temáticas proponen para trabajar sobre el Mundial? Y en este caso pensamos en cómo trabajar ciencias sociales, que es para primaria e inicial, que así se llama, ¿no? Que incluye un conjunto de ciencias sociales. Y en el caso de la propuesta está hecha para historia de cuarto año, que es el contenido que se trabaja, que es Argentina en el contexto latinoamericano. Entonces, en este caso planteamos puntualmente la cuestión de la identidad. Bien. La identidad nacional, pensándola, cómo se construye esta identidad nacional en estos tiempos, que era un poco lo que te decía hace un ratito. Claro. Nosotros partimos de pensar... Pregunta. No, adelante, que justo es lo que un poco nos interesaba saber, porque bueno, uno por allí piensa el Mundial, las ciencias sociales y bueno, su contenido, que por allí es un poquito, se prescribe desde algún lugar. Bueno, ¿cómo es este acercamiento que seguramente será tan útil para los y las docentes, ¿no? Nosotros cuando pensamos a la propuesta pensamos por un lado de que es este sentimiento de pertenencia que genera la selección de fútbol, ¿no? O sea, cada vez que gana o que pierde, que sufre alguna derrota, hay como un sentimiento, sobre todo en este pueblo nuestro, en el pueblo argentino. Entonces, a partir de ese momento empezamos a pensar y a leer distintos, desde la antropología y desde la sociología, están planteando que el fútbol o la selección de cada uno de los países, para el caso de Latinoamérica, vendría un elemento que está uniendo esta sociedad que está un poco individualizada. Así como en algún momento en el siglo XIX fueron conocer la historia, conocer la geografía del país donde vivías, y de eso se encargaba la escuela. En este caso lo planteamos desde la identidad y lo vienen recuperando distintos cientistas sociales, de que el fútbol es algo que viene a unir las multitudes en cada uno de los países. Se te puede trabajar también para el caso de Perú, para el caso de Uruguay, para el caso de Colombia. Hay distintos trabajos que van recuperando la función de cohesión, de unión que generan las selecciones nacionales, sobre todo en el caso de los mundiales. Entonces planteamos eso. Para el caso de primaria lo planteamos para trabajarlo desde la canción del mundial pasado, que eran muchachos, y que fueran recuperando y pensando también, tratar de darle la vuelta para que lo pensaran localmente. Entonces recuperamos algo de la historia del Kempes, de lo que hoy es el Kempes, que en su momento era el Estadio Córdoba, ¿no? Sí. Para el caso de secundario se trabaja con la cuestión de Malvinas y nos volvimos un poquito más en el tiempo y pensamos en cómo podía trabajarse a partir del gol de Diego Maradona. El del gol a los ingleses. Claro. Qué bueno esto de proponer conseguir la identidad, la unidad, el trabajo, lo colectivo, ¿no? Porque creo que estamos en un momento en el país donde eso un poco está medio roto, ¿no? O sea que por ahí estamos aprovechando esto como para reconstruirlo, ¿no?
Es como un pretexto para pensar qué es lo que nos une, qué es lo que nos da ese sentido de pertenencia, ese sentido de decir somos argentinos y estamos orgullosos de, más allá de lo que muchos medios de comunicación nos venden como que, bueno, está todo mal en nuestro país y como que tenemos que adoptar miles de cosas de otros países. Y no, pensemos en recuperar lo nuestro, ¿no? Bueno, parte de lo nuestro es esta selección, es el sentimiento que va a generar la selección. Raquel, esto aparece entonces para que los y las docentes puedan acceder a estos materiales, los encuentran en la página. Sí, en la página del ICES, ahí están las propuestas para las distintas áreas, para matemáticas, para lengua, ciencias sociales y ciencias naturales. Están todas las propuestas cargadas y las propuestas son para los 3 niveles de obligatoriedad del sistema. Bien. Entonces pueden encontrarlas ahí disponibles, incluso están los recursos, están algunas sugerencias sobre cómo abordarlo. Ajá. Pero por supuesto, en función de cada grupo que tenga esa docente, esa compañera o ese compañero, puede incluir otros materiales. Totalmente. O puede hacer recortes o puede enriquecerlo de la forma en que se le ocurra. Es solamente una propuesta, así como un hilito para agarrarlo y después ver si se sigue o se va para otro lado. Está muy bien, porque bueno, es un disparador también, o sea, bueno, a ver, ¿qué se me ocurre? ¿Qué puedo hacer a partir de esto? Y ya están circulando algunas propuestas. Esta mañana veía unas propuestas de docentes de matemáticas de una escuela en forma de figuritas. Estaban puestos los problemas y en realidad se resolvían los problemas y se podían cambiar por otra figurita. Era bien interesante. Las figuritas hechas artesanalmente por la docente, ¿no? Bueno, creo que estos momentos despiertan también esta creatividad, esta artesanía por parte del docente y que son muy interesantes para poder compartirlos. Bien. Totalmente, los docentes siempre están ahí como poniendo el cuerpo todo el tiempo y siendo artesano en cada una de esas clases que van a tratar de enseñarle a los chicos. Sí, y bueno, y tienen la ayuda de nuestro gremio a través del ISEC, de la Secretaría de Educación, de la página ahí de Conectate, donde no solo para el Mundial, sino ahí tienen un montón de material para trabajar en todas las efemérides y demás, con lo cual como punto de ayuda, que dispare un poco las clases referidas a ciertos temas, está ahí. Para cualquier problemática o para cualquier eje transversal que necesiten las compañeras o los compañeros, van a encontrar materiales ahí en la página del ICEC. No sé, si quieren trabajar sobre ambiente, encuentran. Si quieren trabajar sobre identidad, también van a encontrar. Si quieren trabajar sobre ciencias sociales, también van a encontrar materiales. Es un recurso que está disponible para todos y todas, ¿no? Raquel, te agradecemos muchísimo tu participación aquí en La Tiza de Punilla. Seguiremos insistiendo en que se acerquen compañeros y compañeras a visualizar estos materiales sobre el Mundial, en este caso, este Mundial, pero no quizás sobre lo que está pasando, disparando memoria desde las ciencias sociales. Así que, bueno, muy valioso y para enriquecer cada una de sus clases. Te agradecemos muchísimo y un abrazo. Gracias, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Bueno, creo que por allí también cuando los docentes, las docentes, como decíamos hace un rato, también existen un poco vulnerabilidades entre los equipos docentes. Por allí tener estos materiales a la mano, materiales nuevos, novedosos, elaborados especialmente para este momento, es una gran ayuda. Sí, es como decían, ¿no? El docente da una hora de clase y se queja, ¿no? Pero bueno, preparar estas clases, clases que van variando, porque el Mundial no lo tenés cada 4 años, no tenés una clase preparada para un Mundial. Bueno, acá el ISEC y la Secretaría de Educación ayuda un montón a empezar por lo menos a ahorrarte un montón de tiempo en cómo encararlo, con qué materiales, y bueno, después uno le puede dar su toque personal. Así es. Bueno, y creo que ya estamos en
horario de partida, nos hemos pasado unos minutos, pero ha valido la pena, porque teníamos algunas cositas guardadas allí, porque el miércoles pasado no estuvimos y ameritaba, bueno, hablar un poco sobre cada uno de estos rumbos que fuimos tomando. Mandamos un saludo a nuestro equipo de producción, Angie, María Rosa Jara, Mónica Bramajo, que no vinieron hoy, te digo. No, porque vine yo. Cuando vengo yo no vienen ellas. Está bien. Se pone celosón el hombre. Y aquí en la mesa está Celso Córdoba, Jorge Morván, Jorge Boido. Mi nombre es Valeria Flesia. Que estén todos ustedes muy bien. Recuerden que mañana va a estar fresco. Volvemos en vivo el próximo miércoles a partir de las 19 horas y pueden escuchar la reiteración de este programa mañana jueves a las 17 horas en Villanos Radio y el sábado a partir de las 20 en La Minga Radio Comunitaria en FM 94.7 en Villa Jardina. A quienes les mandamos un saludo muy especial. Y un agradecimiento porque nos retransmiten todas las semanas. Así es. Cariños para todos. Chau, y chau. Todas. UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar. Venimos de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, la ira. La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra